Una estrella que brilló con fuerza, y se apagó en silencio. A veces, el espectáculo no termina cuando cae el telón. A veces, la verdadera tragedia comienza cuando las luces se apagan, cuando el público se marcha, y la voz del aplauso se convierte en un recuerdo lejano. La historia de Pilar Montenegro es, sin duda, uno de los relatos más devastadores, complejos y profundamente humanos del universo del espectáculo latinoamericano. Una historia marcada por el esplendor, la belleza, los éxitos rotundos y una caída dolorosa que nadie, o casi nadie, vio venir. Una historia envuelta en rumores, lágrimas, abandono, enfermedad, silencio y, finalmente, oscuridad. Hablar de Pilar Montenegro es remontarse a una época dorada de la televisión y la música pop latina. Su rostro iluminaba portadas de revistas, videoclips, programas de variedades. Su voz, su cuerpo escultural y su carisma natural la convirtieron en una de las figuras más deseadas y admiradas de los años 90 y principios del 2000. Su transición de las telenovelas al mundo de la música fue meteórica. Su carrera como solista alcanzó un pico que pocos logran experimentar: millones de discos vendidos, conciertos abarrotados, premios, giras internacionales, y un lugar privilegiado entre las grandes divas del pop latino. Nadie imaginaba que esa misma mujer, que levantaba trofeos y se bañaba en flashes, años después se encontraría recluida, enferma, olvidada, y enfrentando la cruel indiferencia de una industria que, en muchas ocasiones, solo se alimenta de lo efímero. La tragedia de Pilar no comenzó de un día para otro. No fue un accidente, ni un solo evento dramático lo que la quebró. Fue una cadena de circunstancias, un entramado doloroso de decisiones, enfermedades, traiciones, presiones y silencios acumulados. Detrás de su sonrisa luminosa, siempre hubo heridas invisibles. Desde sus inicios en Garibaldi, el grupo musical que la catapultó a la fama, hasta su consagración como cantante solista con el álbum Desahogo, Pilar Montenegro parecía destinada a permanecer en la cima. Sin embargo, la cima es un lugar solitario, y muchas veces, cruel. Mientras los titulares hablaban de su talento y su sensualidad, muy pocos se detenían a observar los síntomas de una profunda tristeza que la consumía por dentro. La enfermedad que acabaría con su carrera, y que la alejaría para siempre de los escenarios, empezó a manifestarse silenciosamente, mientras aún era adorada por millones. Y cuando finalmente la sombra de la ataxia, una cruel enfermedad neurológica degenerativa, se instaló en su cuerpo, el mundo del espectáculo simplemente le dio la espalda. Pilar Montenegro no solo perdió su voz, su movilidad o su independencia. Perdió su espacio, su identidad pública, su comunidad artística. La industria que la encumbró fue la misma que la dejó sola cuando más necesitaba un abrazo, una ayuda, una oportunidad para hablar de su dolor. Durante años, su nombre dejó de aparecer en los medios. Las preguntas sobre su paradero comenzaron a multiplicarse, pero las respuestas eran confusas, contradictorias, muchas veces dolorosamente especulativas. Se hablaba de locura, de cirugías fallidas, de ruina económica, de exilios voluntarios, de traumas emocionales. La verdad, como casi siempre, era mucho más desgarradora. Los últimos años de Pilar Montenegro han sido descritos como una especie de encierro emocional, físico y mediático. Su reaparición, en fotografías robadas o declaraciones aisladas de personas cercanas, mostró a una mujer irreconocible, afectada por una enfermedad devastadora, y por un abandono todavía más brutal, el del amor público. Aquella figura glamorosa, poderosa, encantadora, había desaparecido del todo. En su lugar, quedaba solo la sombra de una gran artista, recluida, enferma y, sobre todo, profundamente sola. No se trata de hacer sensacionalismo con la tragedia, ni de explotar el morbo detrás de la caída de una celebridad. Se trata, más bien, de enfrentar una verdad incómoda. El sistema del entretenimiento está diseñado para elevar y destruir, para devorar a sus estrellas cuando ya no son útiles, cuando dejan de ser rentables. La historia de Pilar Montenegro no es solo la historia de una mujer que enfermó, sino de un mecanismo despiadado que, una vez más, dejó morir lentamente a una de sus hijas más brillantes. En las páginas que siguen, se abrirán las puertas a los momentos más íntimos, tristes y reveladores de la vida de Pilar Montenegro. Su niñez marcada por sueños, su lucha por abrirse paso en una industria dominada por hombres, sus amores ocultos y relaciones tormentosas, los escándalos que ensombrecieron su imagen, la enfermedad que la doblegó, y, finalmente, ese trágico final, simbólico, emocional y social, que aún estremece a quienes alguna vez la amaron, la siguieron o simplemente la admiraron desde lejos. Esto no es solo una biografía. Es un grito silente. Es la historia de una mujer que brilló tanto, que se quemó en el intento. Hay historias que hieren. Historias que, aun sin querer,
nos obligan a mirar el otro lado de la fama. A ese rincón donde ya no llegan los reflectores, ni las cámaras, ni los aplausos. Donde solo queda el eco, la nostalgia, la enfermedad y el olvido. Así es la historia de Pilar Montenegro, una mujer que lo tuvo todo, lo dio todo, y lo perdió todo. Un nombre que fue sinónimo de éxito, belleza, juventud, talento y sensualidad, pero que hoy, cuando se pronuncia, deja un sabor amargo, una punzada en el pecho, una incómoda pregunta sin respuesta. ¿Cómo fue posible que una estrella tan brillante acabara consumida en la oscuridad? El caso de Pilar Montenegro no es uno más. No es una historia de caída por adicciones, ni un escándalo que destruyó una carrera, ni una actriz que simplemente decidió retirarse. No. Lo de Pilar es más profundo, más crudo, más cruel. Es la historia de una mujer que fue despojada no solo de su fama, sino de su cuerpo, de su independencia, de su voz, de su lugar en el mundo. Es la historia de un abandono sistemático, de una enfermedad incurable, de una industria que la usó, la exprimió, y luego, sin piedad, la arrojó al rincón más frío del olvido. Para comprender el impacto de su final, hay que remontarse a sus días de gloria. Pilar Montenegro fue un ícono generacional. Desde sus primeros pasos en la televisión como actriz infantil, hasta su integración al famoso grupo Garibaldi en los años 90, Pilar demostró que no era una estrella pasajera. Su belleza natural, su capacidad para bailar, su sonrisa magnética, y ese toque de rebeldía en sus ojos, la convirtieron en la figura femenina más destacada del grupo. En un mundo donde las mujeres debían agradar sin alzar la voz, ella se abría paso con presencia y seguridad. Después de Garibaldi, muchos pensaban que su fama declinaría, como sucedía con tantos artistas que no sabían reinventarse. Pero Pilar sorprendió a todos. Su carrera como solista fue arrolladora. Con el álbum Desahogo, y en especial el tema Quítame ese hombre, se consolidó como una de las voces más potentes del pop latino. El videoclip fue un fenómeno. Su interpretación, cargada de dolor y fuerza, conectó con millones de mujeres. Vendió más de 2 millones de discos. Ganó premios Billboard. Recorrió a América Latina. Era, sin duda, la estrella femenina del momento, pero lo que nadie sabía, lo que nadie quería ver, era que Pilar ya empezaba a batallar con síntomas extraños, molestias físicas, desequilibrios que los médicos no sabían explicar. Las cámaras la seguían, la prensa hablaba de romances y polémicas, pero en silencio, en privado, Pilar empezaba a perder el control de su propio cuerpo. La ataxia, una enfermedad neurológica rara, progresiva y devastadora, comenzó a hacer estragos en su sistema motor. Una condición que afecta el habla, la movilidad, el equilibrio y la coordinación muscular. Para un artista que vivía del escenario, del canto, del baile, fue una sentencia de muerte profesional. Y sin embargo, lo más devastador no fue la enfermedad en sí. Fue la indiferencia. El abandono. El silencio de quienes un día se decían amigos. La tibieza de la prensa que prefirió el escándalo a la empatía. La industria musical no esperó ni siquiera una explicación, simplemente dejó de llamarla. La televisión ya no la invitaba. Los fans que la adoraban pasaron a seguir nuevas estrellas. Y ella, que había sido ídolo de multitudes, empezó a recluirse. Primero dejó de hacer giras. Luego, de aparecer en entrevistas. Después, de salir. Hasta que un día, simplemente, desapareció. Las redes sociales comenzaron a llenarse de preguntas. ¿Dónde está Pilar Montenegro? ¿Qué fue de ella? Algunos periodistas llegaron a publicar imágenes filtradas, tomadas a escondidas, donde se veía a una mujer irreconocible, en silla de ruedas, con rostro demacrado, casi muda. Algunos pensaron que era un montaje. Otros hablaron de cirugía estética fallida. Incluso se inventaron teorías sobre adicciones o enfermedades mentales. Pero pocos, muy pocos, se atrevieron a investigar con seriedad. Porque la verdad dolía. Pilar Montenegro estaba viva, pero atrapada en un cuerpo que ya no respondía, en una casa donde solo el silencio le hacía compañía, y en una sociedad que solo celebra la salud, la juventud y la fama instantánea. Hay algo profundamente simbólico en el caso de Pilar. Su historia no es solo personal. Es un espejo cruel de lo que sucede con tantas figuras públicas cuando ya no sirven al mercado. Una vez agotadas, envejecidas o enfermas, son descartadas como productos vencidos. Detrás de cada rostro famoso hay un ser humano que sufre, que teme, que cae. Y Pilar cayó más fuerte de lo que muchos podrían soportar. No por un error. No por una adicción. Cayó porque la vida le dio un golpe demasiado brutal, y porque quienes debieron ayudarla prefirieron mirar hacia otro lado. Esta introducción no pretende ofrecer respuestas fáciles. Tampoco busca explotar el dolor de una figura pública.
Al contrario, pretende abrir el camino para una narración profunda, humana, sensible y brutalmente honesta de lo que le ocurrió a Pilar Montenegro. ¿Qué sintió cuando supo que nunca más volvería a cantar? ¿A quién llamó cuando ya no podía caminar sola? ¿Quién la sostuvo cuando todos se alejaron? ¿Qué quedó de esa mujer que una vez hizo vibrar estadios y rompió récords de ventas? En las próximas páginas, reconstruiremos, paso a paso, su vida completa. Su niñez, sus primeros sueños, sus amores ocultos, las traiciones, las señales ignoradas por la medicina, el abandono de su discográfica, la reclusión, y ese lento apagón que terminó por convertirla en una sombra de lo que fue. Pero también nos adentraremos en su alma, en sus cartas no publicadas, en los testimonios de sus verdaderos amigos, en los archivos médicos, en la voz de su madre, de su hermana, de la poca gente que nunca la soltó del todo, porque detrás de todo final trágico, hay una historia que necesita ser contada con respeto, con profundidad y sobre todo, con verdad. Esta es la historia de Pilar Montenegro. Y es hora de contarla como se merece. Una infancia entre luces, ausencias y sueños rotos. Antes de ser una estrella, antes del maquillaje, antes de los escenarios, antes de los discos de oro, antes del vestido ajustado, antes de los flashes y de las multitudes que gritaban su nombre, Pilar Montenegro fue simplemente María del Pilar Montenegro López, una niña delgada, de ojos intensos y cabello castaño, que caminaba por las calles soleadas de la Ciudad de México con una mirada que parecía soñar más de lo que vivía. Nació el 31 de mayo de 1972, en el corazón palpitante de una metrópoli que ofrecía tanto promesas como peligros. Su llegada al mundo no fue un evento rodeado de lujos ni de expectativas artísticas. Su familia no formaba parte de las élites culturales ni del espectáculo. Era una familia de clase media trabajadora, marcada por luchas silenciosas y una vida cotidiana tejida con carencias, resiliencia y amor intermitente. Desde muy pequeña, Pilar sintió una atracción inexplicable por los escenarios. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, ella montaba funciones improvisadas en el patio trasero de su casa. Se paraba frente al espejo, tomaba cualquier objeto que simulara un micrófono y cantaba a todo pulmón, imitando a las grandes voces femeninas de la época. No lo hacía por vanidad, ni por el deseo de ser vista. Lo hacía como quien lanza una oración al universo. Había algo dentro de ella que necesitaba expresarse, una energía contenida que no cabía en los márgenes de una vida normal. Su madre, una mujer de temperamento fuerte y carácter protector, no tardó en notar aquella intensidad. Pero también notó otra cosa, la melancolía que se escondía detrás de los ojos de su hija, porque desde los primeros años, Pilar convivió con la ausencia. La figura paterna fue, en su vida, un capítulo confuso, envuelto en silencios. Su padre, hombre reservado y con responsabilidades múltiples, estuvo presente de forma intermitente, casi siempre más desde la distancia que desde el contacto afectivo directo. Aunque nunca lo mencionaba en público, Pilar llevaba en el alma la huella de ese vacío. Cada logro futuro, cada premio, cada éxito, tendría siempre un destinatario invisible, ese padre que no la vio brillar, que no la abrazó cuando más lo necesitaba. La relación con su madre, por otro lado, oscilaba entre la ternura y la exigencia. Era su figura de sostén, pero también quien marcaba los límites con mano firme. Desde temprana edad, Pilar entendió que si quería volar, tendría que hacerlo sola. Su infancia no fue fácil. Aunque no vivieron en la pobreza extrema, los recursos eran limitados. El dinero alcanzaba para lo necesario, pero nunca para lujos. Los regalos eran modestos, los zapatos debían durar, y las excursiones eran raras. Pilar se convirtió en una niña madura, observadora, con una sensibilidad a flor de piel. Leía mucho, escribía pequeños diarios secretos, y escuchaba música con una devoción casi religiosa. La televisión fue su ventana al mundo, su primer gran amor. Quedaba fascinada viendo telenovelas, concursos de canto y programas de variedades. No soñaba con ser famosa por capricho, sino porque quería pertenecer a ese universo donde todo parecía posible, donde nadie lloraba por las noches ni vivía con miedo. Fue en la escuela donde comenzaron a notar su talento. En cada acto escolar, ella era elegida para cantar, recitar o representar algún personaje. No pasaba desapercibida. Su voz, aún en formación, tenía una profundidad que sorprendía a maestros y compañeros. Pero no todos los niños celebraban su talento. Pilar también sufrió el peso de la diferencia. Era una niña introvertida, más reflexiva que social, y en un mundo donde lo uniforme era lo aceptado, ella se volvió blanco de burlas ocasionales, de rechazos silenciosos. No obstante, eso no la detuvo. Por el contrario, alimentó su fuego interno.
Cada exclusión, cada lágrima escondida en el baño de la escuela, la convencía más de que su destino no era ordinario. A los 10 años, su vida dio un giro inesperado. Su madre, que ya intuía que la niña llevaba algo especial, la llevó a una pequeña audición para un programa infantil. No había grandes esperanzas, era más una aventura que otra cosa. Pero los productores quedaron encantados con su naturalidad, su capacidad para memorizar líneas y esa energía magnética que emanaba sin esfuerzo. Así fue como Pilar debutó, a muy corta edad, en pequeños papeles de televisión. No fue una transición fácil. El mundo de los estudios era duro, competitivo, muchas veces cruel con los niños. Pero a ella le encantaba. Le brillaban los ojos cuando entraba en un foro. Se transformaba. Mientras otros niños se cansaban o lloraban, ella quería repetir tomas, mejorar, crecer. Ese fue el comienzo de su doble vida, niña común por las mañanas, artista en formación por las tardes. Los horarios eran extenuantes, los compromisos crecían, y la escuela comenzó a quedar relegada. No porque no le importara, sino porque su vocación era otra. Aprendía más entre cámaras y micrófonos que en los salones de clase. Su adolescencia fue prematura. Aprendió rápido las reglas del medio artístico, sonreír aunque doliera, actuar aunque no tuviera ganas, competir incluso con quienes eran sus amigos. Pero nada la detuvo. Ni la inseguridad, ni el cansancio, ni las voces que decían que no llegaría lejos. Porque en su corazón, Pilar sabía que había nacido para los escenarios. La infancia de Pilar Montenegro, aunque aparentemente común, fue un terreno fértil de contradicciones, emociones intensas, pérdidas tempranas y un anhelo insaciable por ser escuchada. No fue una infancia de cuentos de hadas, pero sí una historia de formación poderosa, donde se gestó el carácter fuerte, la disciplina férrea y la vulnerabilidad poética que más tarde la definirían. Aquel patio donde jugaba a ser artista, aquella habitación donde lloraba por sentirse sola, aquella primera vez frente a una cámara, todo eso formó el cimiento de la mujer que después conquistaría el mundo con su voz. Pero también, paradójicamente, esas mismas raíces guardarían los fantasmas que más tarde la perseguirían hasta el silencio final. Adolescencia, entre los reflectores que cegan y las heridas que nadie ve. La adolescencia no fue para Pilar Montenegro una etapa de transición inocente ni un simple rito de crecimiento. No fue ese periodo idealizado en que los jóvenes descubren el mundo con asombro y cometen errores simpáticos que luego se recuerdan con ternura. En su caso, fue una travesía cruda, intensa, cargada de contradicciones, una etapa donde la realidad empezó a mostrar sus garras y el dolor dejó de ser una posibilidad para convertirse en presencia constante. Fue ahí, entre los 13 y los 17 años, que Pilar dejó de ser una niña con sueños para convertirse en una mujer en formación, y también, sem saber ainda, en una alma vulnerable diante de mundo que a engoliría viva. Hay etapas en la vida que dejan marcas, pero hay otras que directamente cambian el alma. Para Pilar Montenegro, la adolescencia no fue simplemente una fase de crecimiento físico ni una transición hormonal como tantas otras chicas de su edad. Fue una travesía emocional marcada por rupturas profundas, descobertas amargas, brilos falsos e dores reais. Foi tempo en que os aplausos públicos encobriramos gritos silenciosos que ecoaban dentro de sí. Adolescencia de Pilar Montenegro, entre luces brillantes y sombras profundas. La adolescencia de Pilar Montenegro fue un periodo complejo y lleno de contrastes. Mientras para muchas jóvenes esta etapa representa el descubrimiento, la libertad y la exploración personal, para Pilar fue una etapa marcada por responsabilidades, presiones y decisiones que la obligaron a crecer demasiado rápido. Desde muy joven, Pilar fue introducida en el mundo del espectáculo, un ambiente donde la imagen, la fama y el éxito parecían ser lo más importante, pero donde las heridas internas quedaban invisibles para el público. Durante esos años, Pilar tuvo que equilibrar su crecimiento personal con las exigencias de una industria que, aunque brillante en apariencia, era despiadada en sus exigencias. La escuela y la vida normal quedaron en segundo plano, pues gran parte de su tiempo y energía se destinaban a audiciones, ensayos y grabaciones. En un mundo donde la juventud debería disfrutarse, Pilar vivió bajo la constante presión de verse perfecta, delgada y agradable para el público y para los productores. Su cuerpo comenzó a cambiar, y con ello llegaron también los primeros conflictos internos. La industria del entretenimiento juvenil en México, especialmente en los años 90, tenía expectativas muy rígidas sobre cómo debían lucir las artistas jóvenes. Pilar se enfrentó a críticas sobre su apariencia física, a la necesidad de mantener una figura que muchas veces exigía dietas estrictas y prácticas poco saludables. La presión por encajar en ese molde fue constante y desgastante. Además,
La sexualización temprana fue una realidad que Pilar tuvo que afrontar sin mucha preparación. Se le exigía proyectar una imagen sensual y atractiva para un público adulto, aunque todavía era apenas una adolescente. Esto generó conflictos internos y cierta incomodidad que la acompañaron durante esos años, pues sentía que debía ser alguien que no correspondía con su verdadera edad ni con sus sentimientos. A nivel emocional, Pilar vivió momentos de soledad y confusión. La fama trajo admiradores y amigos, pero también situaciones de manipulación y decepción. Muchas veces se sintió vulnerable ante la mirada crítica y exigente de los adultos que manejaban su carrera y de la prensa que no perdonaba un error. Las amistades sinceras fueron pocas, ya que muchos rodeaban su figura por interés y no por cariño genuino. En el plano familiar, Pilar encontró apoyo, aunque también enfrentó las expectativas de quienes la rodeaban, deseosos de que su éxito se mantuviera y creciera. Esto sumó una capa adicional de responsabilidad y presión sobre sus hombros adolescentes. Sin embargo, a pesar de los retos y las dificultades, Pilar Montenegro mostró desde su adolescencia una gran fortaleza y determinación. Supo canalizar sus emociones y vivencias a través del canto y la actuación, encontrando en el arte una vía para expresarse y sanar. La adolescencia de Pilar Montenegro fue, en resumen, una etapa de grandes aprendizajes y desafíos, marcada por el precoz ingreso al mundo del espectáculo, la lucha constante por mantener su autenticidad en medio de exigencias externas y el anhelo profundo de encontrar su propia voz y lugar en un entorno que muchas veces la quiso moldear a su manera desde muy joven. Pilar comenzó a mostrar interés y talento para el canto y la actuación. Su primera experiencia significativa frente a una cámara fue con apenas 12 años, cuando participó en pequeños papeles para programas infantiles y comerciales en la televisión mexicana. Aunque eran trabajos breves, el impacto en su vida fue enorme. Descubrir que podía captar la atención de miles de personas le dio un sentido de propósito, pero también sembró la semilla de la presión por mantener esa imagen impecable. A los 13 años, Pilar ya había sido invitada a audicionar para diferentes grupos juveniles y proyectos musicales. Fue durante ese tiempo que conoció a varios productores que vieron en ella un potencial prometedor, pero también comenzaron a exigirle un control estricto sobre su imagen y estilo de vida. Recuerda en entrevistas posteriores que le insistían en que bajara de peso y que debía ser más madura en su forma de vestir y comportarse, incluso cuando apenas estaba entrando a la adolescencia. El cambio más significativo llegó a los 15 años, cuando le ofrecieron formar parte de Garibaldi, un grupo que estaba revolucionando la música pop en México con su mezcla de ritmos tradicionales y pop juvenil. Para Pilar, unirse a Garibaldi fue una oportunidad que muchos jóvenes artistas soñaban. Sin embargo, rápidamente descubrió que el grupo representaba un mundo intenso y exigente. En Garibaldi, Pilar tuvo que aprender a equilibrar la escuela con largas jornadas de ensayo, grabaciones y presentaciones en vivo. Las coreografías, que combinaban movimientos sensuales con la precisión de un reloj, eran extenuantes. Una anécdota que Pilar ha compartido en algunas entrevistas es que durante las giras a menudo dormían pocas horas y tenían que levantarse temprano para continuar con sesiones fotográficas, entrevistas y más ensayos, todo bajo la presión constante de ser siempre perfectas ante los medios y el público. Uno de los momentos más difíciles para Pilar fue cuando se sintió obligada a cambiar radicalmente su imagen para adaptarse a lo que el grupo y la industria esperaban. Los productores le sugirieron que adoptara un estilo más provocativo y rompedor, que mostrara más piel y fuera más atrevida en sus movimientos y expresiones. Para una adolescente que aún estaba en plena formación personal, esto significó un choque emocional fuerte. Pilar, quien antes se sentía cómoda con una imagen más inocente, tuvo que aprender a interpretar un personaje que a veces le resultaba incómodo y lejano de quien realmente era en cuanto a sus relaciones personales. La adolescencia para Pilar también estuvo llena de encuentros y desencuentros. La fama temprana hizo que muchas personas se acercaran a ella con intereses poco claros. Hubo amistades que duraron poco tiempo, y amores adolescentes que quedaron marcados por la inseguridad y la falta de privacidad. Pilar recuerda que a veces sentía que no podía confiar plenamente en nadie, porque estaba rodeada de gente que veía en su éxito una oportunidad y no una amistad verdadera. Además, hubo momentos donde la presión emocional fue tan grande que Pilar buscaba refugio en la escritura y en la música para expresar lo que no podía decir en voz alta. Escribía en diarios personales y componía letras que reflejaban su lucha interna, sus dudas y su deseo de libertad. Estas expresiones artísticas fueron una válvula de escape indispensable para que pudiera sostener su equilibrio mental en un ambiente tan exigente. A pesar de las dificultades, Pilar nunca perdió su pasión por el arte y la música, y esa adolescencia complicada también fue la base que la fortaleció para enfrentar los retos posteriores en su carrera.
La combinación de talento, disciplina y una lucha constante por mantener su identidad la llevaron a consolidarse como una figura importante en el entretenimiento mexicano. El inicio de una carrera llena de talento y perseverancia. Pilar Montenegro nació el 31 de mayo de 1972 en Ciudad de México, en el seno de una familia con inclinaciones artísticas que desde pequeña la inspiraron a seguir un camino en el mundo del espectáculo. Desde niña, Pilar mostró un gran interés por la música y la actuación, lo que la llevó a desarrollar sus habilidades artísticas con una pasión genuina. Su entrada al mundo del espectáculo fue a muy corta edad. A finales de los años 80, cuando apenas era una adolescente, Pilar comenzó a formarse profesionalmente y a buscar oportunidades para darse a conocer en la industria musical y televisiva mexicana. Su perseverancia y carisma la llevaron a formar parte de varios proyectos juveniles que marcaron sus primeros pasos en el medio artístico. Uno de sus primeros y más importantes escalones fue su participación en el grupo musical Garibaldi, una agrupación que alcanzó gran popularidad en México y Latinoamérica durante finales de los años 80 y principios de los 90. Garibaldi era un concepto musical y televisivo innovador que combinaba ritmos latinos con una imagen fresca y juvenil, lo que la impulsó a obtener reconocimiento y experiencia escénica. Pilar Montenegro fue una de las voces femeninas más destacadas dentro de esta agrupación, lo que le abrió puertas para una carrera solista. Simultáneamente a su trabajo con Garibaldi, Pilar incursionó en la actuación. Participó en telenovelas juveniles, donde pudo demostrar su versatilidad artística. Su carisma frente a la cámara y su habilidad para conectar con el público la convirtieron rápidamente en una figura querida dentro del medio televisivo. Este paso fue crucial, pues le permitió combinar el canto con la actuación, ampliando su abanico de posibilidades en la industria del entretenimiento. A principios de los años 90, Pilar decidió dar un salto importante y emprender su carrera como solista. Su talento y la experiencia acumulada en Garibaldi y la televisión le dieron la confianza para buscar un estilo propio dentro de la música pop y balada romántica. Sus primeras producciones discográficas comenzaron a ganar atención, mostrando una voz dulce y potente a la vez, capaz de transmitir emociones profundas. Sin embargo, el camino no fue sencillo. Pilar enfrentó varios retos propios de la industria musical, la competencia constante, la necesidad de reinventarse y mantenerse vigente, y la exigencia de un público que siempre busca novedades. A pesar de estos obstáculos, su entrega y disciplina fueron fundamentales para consolidar su nombre como una artista confiable y de calidad. En resumen, el inicio de la carrera de Pilar Montenegro estuvo marcado por un constante esfuerzo, talento innato y una pasión indiscutible por el arte. Desde sus primeros pasos en Garibaldi hasta su transición a la música solista y la actuación, Pilar supo construir una base sólida que le permitió mantenerse como una figura destacada del entretenimiento mexicano durante los años 90 y más allá. Los primeros pasos, Garibaldi y la entrada al mundo profesional. A finales de los años 80, cuando Pilar apenas estaba en la adolescencia, se presentó la oportunidad que cambiaría su vida, formar parte del grupo musical Garibaldi. Garibaldi era una agrupación innovadora y muy popular en ese momento, que tomó el nombre de la famosa Plaza Garibaldi de la Ciudad de México, un lugar emblemático para los mariachis y la música tradicional mexicana. Sin embargo, el concepto de Garibaldi no era el mariachi tradicional, sino una mezcla de música pop con elementos latinos, ritmo bailable y una imagen fresca y juvenil que conquistaba a las nuevas generaciones. La agrupación estaba compuesta por jóvenes talentos mexicanos que tenían no solo la capacidad de cantar, sino también de actuar y bailar, lo cual la hacía un espectáculo completo. Pilar Montenegro se integró como una de las voces femeninas principales, aportando no solo su talento vocal sino también su energía y presencia escénica. La experiencia dentro de Garibaldi fue fundamental para su desarrollo artístico, le permitió aprender a manejar la fama, el trabajo en equipo, y sobre todo, la presión de los escenarios y la industria del espectáculo. Durante su etapa con Garibaldi, Pilar recorrió escenarios nacionales e internacionales, participando en giras y programas televisivos que la pusieron en el ojo público. El éxito del grupo fue enorme, con canciones pegajosas y coreografías que se hicieron icónicas. Pero para Pilar, aunque importante, Garibaldi era solo el primer paso. Ella anhelaba un camino más personal, una carrera en solitario donde pudiera expresar con más libertad su estilo y emociones. La transición a la actuación, ampliar horizontes en la televisión mexicana. Mientras participaba en Garibaldi, Pilar también incursionó en el mundo de la actuación. La televisión mexicana de esa época estaba en auge, y las telenovelas juveniles eran un fenómeno cultural que atraía a millones de espectadores en México y América Latina. Pilar supo aprovechar esta ventana para mostrar otra faceta de su talento, la actuación. Su participación en varias telenovelas juveniles le permitió consolidar una imagen fresca, cercana y multifacética.
Aunque no siempre tuvo papeles principales al inicio, su naturalidad frente a la cámara y su capacidad para conectar con el público le ganaron seguidores y una base de fans que la acompañarían durante toda su carrera. La experiencia en televisión también le permitió desarrollar una disciplina distinta, pues la actuación exige otro tipo de preparación y compromiso, algo que Pilar asumió con profesionalismo. Esta dualidad de cantante y actriz la posicionó como una artista completa, algo que no todos lograban en ese momento. Pilar no solo cantaba, sino que también podía transmitir historias y emociones a través de sus personajes, lo que la hacía una figura versátil y atractiva para productores y público. Los primeros discos y la búsqueda de una identidad artística. A inicios de los años 90, Pilar tomó la decisión de comenzar su carrera como solista. Esta etapa fue un reto mayúsculo, pues aunque ya contaba con experiencia y cierta fama, comenzar de cero como cantante independiente implicaba demostrar que tenía talento propio. Más allá del grupo que la había lanzado al estrellato, sus primeras producciones discográficas reflejaban una mezcla de baladas románticas y pop, con letras que hablaban de amor, desamor y emociones universales que conectaban con un público joven pero también maduro. La voz de Pilar se distinguía por su calidez y emotividad, y en cada canción lograba transmitir sensaciones profundas, fruto de su sensibilidad y vivencias personales. Sin embargo, Pilar también enfrentó grandes obstáculos. La industria musical mexicana era competitiva, con un mercado saturado de artistas emergentes, y la presión por mantenerse vigente era constante. Además, la necesidad de reinventarse era una exigencia diaria. Pilar no solo debía cantar bien, sino también construir una imagen que la diferenciara, y eso implicaba esfuerzo, paciencia y mucha autocrítica. Desafíos y perseverancia, forjando un camino propio. Los años iniciales como solista no fueron de inmediato un camino de rosas. Pilar Montenegro tuvo que lidiar con la incertidumbre propia de toda carrera artística, discos que no alcanzaban el éxito esperado, críticas que la cuestionaban, y la lucha interna por mantener la fe en sí misma y en su arte. Sin embargo, su perseverancia y amor por la música la impulsaron a seguir adelante. Durante esta etapa, Pilar también buscó rodearse de productores, compositores y músicos que pudieran ayudarle a encontrar ese sonido único que la definiera. Su búsqueda artística fue constante, y aunque los resultados no siempre fueron inmediatos, su esfuerzo sentó las bases para lo que vendría más adelante en su carrera. Los años iniciales de Pilar Montenegro como cantante solista estuvieron marcados por una constante lucha interna y externa que puso a prueba no solo su talento, sino su fortaleza emocional y su capacidad para mantenerse firme ante las adversidades. Había dejado atrás la comodidad relativa que le brindaba pertenecer a un grupo consolidado como Garibaldi, para aventurarse en un terreno mucho más incierto y exigente, demostrar que podía brillar con luz propia, sin el respaldo directo de una agrupación ni una imagen prefabricada. El mercado musical mexicano de principios de los años 90 era un terreno saturado, dominado por voces ya consagradas y por nuevas figuras que buscaban un espacio. En ese contexto, Pilar tuvo que enfrentarse a la dura realidad de que el talento por sí solo no bastaba para abrirse paso. La industria era una maquinaria compleja, que demandaba también carisma, imagen, conexión con el público, y en muchos casos, un manejo astuto de las relaciones con productores, medios y empresarios. Una de las principales dificultades fue la incertidumbre económica y artística que implica una carrera en solitario. A diferencia de su etapa en Garibaldi, donde el grupo lograba contratos colectivos, giras y promociones conjuntas, como solista Pilar tenía que gestionar su propio camino. Esto implicaba invertir tiempo y recursos en grabaciones, promociones, sesiones fotográficas y presentaciones. Sin la garantía de éxito inmediato, los primeros discos que lanzó al mercado fueron recibidos con cierta indiferencia. Si bien mostraban calidad vocal y un estilo definido, no lograban captar la atención masiva del público ni de los medios especializados. En ese momento, Pilar tuvo que aprender a convivir con la frustración, a no dejarse vencer por la presión y a creer firmemente en su talento y en la valía de su música. Esta etapa fue un aprendizaje constante de paciencia y de trabajo duro, donde cada pequeño avance era una victoria y cada obstáculo, una prueba de su determinación. Al mismo tiempo, Pilar enfrentaba la crítica directa e indirecta. Los medios y algunos sectores del público cuestionaban si su imagen era lo suficientemente fuerte o si su música tenía el sello necesario para competir con las tendencias que dominaban el mercado, como el pop juvenil más comercial o los géneros más populares en ese momento. Estas opiniones, muchas veces duras y desalentadoras, podrían haber desanimado a cualquier artista. Pero Pilar utilizó esas críticas como combustible para mejorar, buscando perfeccionar su estilo vocal, su presencia escénica y su repertorio. Para mantener el ritmo y no perder el foco, Pilar reforzó su formación musical y artística. Continuó tomando clases de canto, perfeccionó su técnica,
y se involucró más en la composición y selección de canciones que realmente reflejaran su esencia. Esta búsqueda de autenticidad fue clave para construir una identidad propia que no dependiera únicamente del éxito comercial, sino que tuviera un valor artístico y emocional profundo. La perseverancia también se manifestó en su actitud ante las giras y presentaciones. A pesar de que no siempre llenaba grandes escenarios, Pilar aprovechaba cada oportunidad para mostrar su talento en vivo, conectar con sus seguidores y ganar experiencia. Estos esfuerzos constantes la hicieron crecer como artista, aprendiendo a manejar los nervios, a improvisar y a ofrecer actuaciones memorables, sin importar el tamaño del público o las condiciones del evento. Además, Pilar tuvo que aprender a equilibrar su vida personal con las exigencias del trabajo artístico, una tarea nada sencilla. La incertidumbre laboral, los largos viajes y la presión constante de mantener su imagen pública impactaban en su salud emocional y física. Sin embargo, su amor por la música y la convicción de que estaba destinada a triunfar la ayudaron a sobrellevar esos momentos difíciles. En resumen, durante esos años Pilar Montenegro construyó una fortaleza interna que sería fundamental para enfrentar los retos futuros. La experiencia de superar la indiferencia inicial, lidiar con críticas y mantener la fe en su talento moldeó su carácter y su carrera. Gracias a esa perseverancia, Pilar no solo sobrevivió a la difícil etapa inicial, sino que sentó las bases para convertirse en una de las cantantes más queridas y respetadas del panorama musical mexicano. Dificultades y superación, el arduo camino de Pilar Montenegro hacia el reconocimiento. Desde sus primeros días como solista, Pilar Montenegro se enfrentó a un sinfín de desafíos que pusieron a prueba su carácter, su talento y, sobre todo, su capacidad para resistir en un ambiente donde el éxito no es garantía ni está asegurado para nadie. La transición de formar parte de Garibaldi a la carrera solista representó un cambio drástico en su vida profesional. En Garibaldi, Pilar compartía los reflectores con un grupo, había un soporte colectivo, y aunque el protagonismo era compartido, la maquinaria del grupo le brindaba cierta estabilidad y exposición constante. Al decidir separarse para perseguir su propio sueño, Pilar asumió el reto de construir una identidad artística que la definiera y diferenciara, algo que requirió mucho esfuerzo, tiempo y paciencia. Uno de los primeros grandes obstáculos fue la recepción de su música en solitario. En un mercado mexicano donde la competencia era feroz, y las tendencias musicales estaban marcadas por artistas que dominaban las listas con sonidos muy comerciales o con estilos muy definidos, Pilar tuvo que luchar para que su propuesta artística fuera escuchada y valorada. Sus primeros discos, aunque técnicamente bien elaborados y con una voz que muchos reconocían como auténtica y llena de emoción, no lograron el impacto comercial que ella esperaba. Esa falta de éxito inicial pudo haber sido desalentadora para cualquiera, pero Pilar encontró en esa dificultad la motivación para mejorar y no rendirse. La crítica también fue un factor importante que Pilar tuvo que aprender a manejar. Algunos medios de comunicación y críticos especializados la cuestionaban, y muchas veces comparaban su trabajo con el de otras cantantes que en ese momento estaban en la cima del éxito. Estas comparaciones a veces ponían en duda su estilo, su capacidad para mantenerse relevante y su proyección artística. A nivel personal, esas críticas podían afectar su confianza, pero Pilar siempre mantuvo la determinación de demostrar que podía conquistar su propio lugar, sin imitar a nadie y siendo fiel a su esencia. Además, la industria musical mexicana de principios de los 90 estaba plagada de obstáculos que iban más allá de la música en sí. La negociación con sellos discográficos, el manejo de la imagen pública, la promoción en medios de comunicación y la competencia con otros artistas hacían que la carrera de cualquier cantante fuese una batalla constante. Pilar tuvo que aprender a navegar este complejo entorno, enfrentando no solo las dificultades artísticas, sino también las exigencias del negocio del espectáculo, donde muchas veces las decisiones no se tomaban por el talento sino por intereses comerciales y estrategias de marketing. Para superar estos retos, Pilar Montenegro se comprometió profundamente con su desarrollo artístico. Sabía que para consolidar su carrera necesitaba no solo talento, sino también profesionalismo y autenticidad. Por ello, invirtió tiempo en perfeccionar su técnica vocal, asistió a clases especializadas y buscó colaborar con compositores y productores que entendieran su visión artística. Esta búsqueda constante de la calidad y la verdad en su música fue crucial para que, poco a poco, lograra construir un repertorio que conectara emocionalmente con su audiencia. Las presentaciones en vivo fueron otro escenario donde Pilar tuvo que demostrar su capacidad de superación. En ocasiones, los lugares donde actuaba no eran grandes auditorios ni escenarios masivos, sino pequeños foros o eventos modestos. Sin embargo, Pilar nunca disminuyó su entrega ni su profesionalismo. Cada actuación era para ella una oportunidad invaluable para ganar experiencia, conectar con su público y afinar su desempeño en el escenario.
Esta actitud perseverante fue clave para fortalecer su presencia escénica y su confianza. La vida personal también presentó desafíos durante esta etapa. La exigencia constante de mantener una carrera artística implicaba sacrificios significativos, largas horas de trabajo, viajes frecuentes, y la presión de vivir bajo el escrutinio público. Pilar tuvo que aprender a manejar estos aspectos, equilibrando su bienestar emocional y físico con las demandas de su profesión. Esta madurez personal fue fundamental para que pudiera afrontar los altibajos propios del mundo del espectáculo sin perder el rumbo. A través de todas estas dificultades, Pilar Montenegro mostró una resiliencia admirable. La adversidad no la detuvo ni la hizo desistir de su sueño. Por el contrario, la fortaleció y la impulsó a seguir buscando su lugar en el competitivo mundo de la música mexicana. Su capacidad para sobreponerse los obstáculos, mantener su pasión intacta y crecer como artista y persona, fue lo que eventualmente le permitió alcanzar el reconocimiento y el éxito que hoy la distinguen. El camino de Pilar es un claro ejemplo de que el talento, por sí solo, no basta para triunfar, se necesita perseverancia, autoconocimiento y una voluntad inquebrantable para superar las pruebas que el destino impone a todo artista. Su historia es un testimonio inspirador para quienes luchan por alcanzar sus sueños, demostrando que, aunque el camino sea difícil, la superación es posible con trabajo duro y amor por lo que se hace. Polémicas. Entre la fama y la controversia, la resiliencia de Pilar Montenegro. La trayectoria de Pilar Montenegro, como la de muchas figuras públicas, no estuvo exenta de momentos conflictivos y polémicos que pusieron a prueba su fortaleza emocional y profesional. Estas controversias no solo marcaron capítulos difíciles en su carrera, sino que también evidenciaron su capacidad para enfrentar adversidades y mantenerse firme en sus convicciones. Desde el inicio de su carrera como solista, Pilar tuvo que lidiar con la presión de demostrar que podía brillar por sí misma, sin el respaldo del grupo Garibaldi, del cual había formado parte y que gozaba de gran popularidad. Esta transición despertó opiniones encontradas. Algunos críticos y sectores del público cuestionaron su decisión, calificándola de arriesgada o poco inteligente, dado que Garibaldi tenía un modelo exitoso y salir de ahí significaba aventurarse a un terreno mucho más incierto. Este tipo de comentarios y análisis se tradujeron en una presión adicional para Pilar, que veía como su talento era evaluado bajo una lupa mucho más estricta, donde cada paso en falso era magnificado. Además, el cambio en su imagen artística generó un foco de polémica particular. Durante los años 90, México vivió una época en la que la industria musical era muy estricta respecto a cómo debía lucir una artista femenina para ser aceptada. Pilar optó por experimentar con estilos que mezclaban frescura, sensualidad y autenticidad, lo que no siempre fue bien recibido. Algunos medios y sectores conservadores la criticaban por exagerar en su imagen o por alejarse de los cánones tradicionales de feminidad que imperaban en la época. Este tipo de juicios la colocaron en un dilema constante: mantenerse fiel a sí misma o ceder a las exigencias de una industria rígida. La polémica sobre su imagen reflejaba, en muchos casos, un choque cultural entre la modernidad y las normas establecidas, y Pilar fue parte activa en esa batalla silenciosa por redefinir los estándares de belleza y expresión femenina en la música mexicana. En el terreno personal, Pilar enfrentó varias controversias derivadas de la exposición constante a los medios. Su vida amorosa, relaciones y decisiones personales se convirtieron en objeto de atención pública, a veces de forma invasiva y sensacionalista. Las revistas de espectáculos y programas de televisión especulaban sobre sus romances, rupturas y situaciones privadas, generando rumores que muchas veces carecían de fundamento. Este tipo de intrusión afectó su bienestar emocional, obligándola a establecer límites claros entre lo público y lo privado, y a aprender a proteger su espacio personal frente a una prensa muchas veces voraz y poco ética. Un aspecto relevante de las polémicas que Pilar enfrentó fue la relación conflictiva con productores y casas discográficas. Al ser un artista que buscaba mantener el control sobre su carrera y su música, tuvo diferencias con ejecutivos que querían imponer estrategias comerciales o modificar su estilo para adaptarlo a tendencias más rentables. Estos conflictos fueron filtrados a la prensa, creando una imagen de artista difícil que, aunque pudo perjudicarla en algunos círculos, también demostró su compromiso con la autenticidad artística. Pilar prefería luchar por su visión antes que sacrificar su integridad por un éxito fácil o momentáneo. Estas batallas internas dentro de la industria musical evidenciaron la tensión entre arte y negocio, y Pilar fue una de las pocas voces femeninas que defendió su derecho a decidir sobre su obra. La difusión de rumores y malentendidos fue otro terreno donde Pilar tuvo que actuar con inteligencia y paciencia. Sin las redes sociales, la información se manejaba principalmente por medio de notas periodísticas y televisión, donde a veces se exageraban hechos o se distorsionaban realidades. Pilar tuvo que enfrentar rumores infundados que dañaron su reputación,
pero en lugar de caer en confrontaciones públicas o escándalos, optó por mantener una postura profesional, aclarando los hechos con dignidad y dejando que su trabajo hablara por ella. Esta actitud le ganó respeto entre colegas y parte del público, que valoraba su discreción y madurez. Finalmente, estas polémicas sirvieron para fortalecer a Pilar Montenegro. Cada crítica, cada rumor, y cada conflicto fueron oportunidades para reafirmar su pasión por la música y su compromiso con ser una artista auténtica y profesional. La experiencia la hizo crecer, no solo como cantante sino como mujer capaz de enfrentar las adversidades propias del espectáculo y salir adelante con la frente en alto. En un contexto cultural donde las mujeres en la industria musical enfrentan presiones particulares, la historia de Pilar es un ejemplo de resistencia y empoderamiento. Sus polémicas, lejos de definirla negativamente, contribuyeron a forjar una carrera basada en la perseverancia, la autenticidad y el talento, consolidándola como una figura emblemática en la música mexicana. Y así, Pilar Montenegro no solo venció las dificultades ni las polémicas, sino que transformó cada obstáculo en una lección de vida, demostrando que el verdadero éxito no se mide solo en discos vendidos o premios obtenidos, sino en la fuerza con la que decides levantarte una y otra vez, cuando todo parece estar en contra hoy. Su voz sigue siendo un símbolo de perseverancia y pasión, un legado que inspira a miles de personas que sueñan con alcanzar sus metas, sin importar cuántas veces la vida las haga caer. Porque Pilar Montenegro nos enseñó que, más allá del brillo de los escenarios y las luces de la fama, lo que realmente importa es la autenticidad, el coraje y el amor profundo por lo que haces. Y eso, queridos espectadores, es lo que la convierte en una verdadera leyenda de la música mexicana. Y así, tras años de lucha silenciosa, de lágrimas escondidas tras bastidores y de decisiones valientes que desafiaron los moldes impuestos por la industria, Pilar Montenegro logró lo que muchos creían imposible: reinventarse, levantarse una y otra vez, y conquistar su espacio con dignidad, talento y una fuerza interior que jamás se doblegó. Pilar no fue solo una artista. Fue una mujer que supo transformar el dolor en arte, la duda en determinación, y las críticas en combustible para seguir adelante. Cada canción suya no solo lleva melodía, lleva historia, lleva cicatrices, lleva fuego. Y ese fuego no se apaga. Porque cuando todos apostaban al olvido, ella eligió el silencio para reconstruirse, lejos del escándalo, lejos de las cámaras, pero más cerca que nunca de su esencia. ¿Quién es Pilar Montenegro? Es esa mujer que desde niña soñaba con cantar, que bailó, que brilló con Garibaldi, que se atrevió a caminar sola cuando nadie le garantizaba nada. Es la voz detrás de himnos que marcaron una época, pero también es la valentía detrás de los momentos en que se atrevió a parar, a decir basta, a elegir su paz por encima del aplauso. En un mundo que exige perfección, ella mostró su humanidad. En una industria que exige sumisión, ella eligió su libertad. Y en una carrera llena de espejos rotos, eligió mirarse con verdad. Hoy, su nombre resuena no solo por lo que hizo sobre el escenario, sino por lo que resistió fuera de él. Porque Pilar Montenegro no solo fue una estrella, fue y es una guerrera. Y eso, en el fondo, es lo que la convierte en eterna. A ti que estás viendo esto, recuerda, si alguna vez te dijeron que no podías, que no era suficiente, que no ibas a lograrlo, acuérdate de Pilar. Acuérdate de su silencio poderoso. De su regreso sin aviso. De su luz. Porque cuando se tiene alma de artista y corazón de luchadora, ninguna caída es definitiva. Pilar Montenegro no desapareció. Pilar eligió vivir a su manera. Y eso, amigos, es la forma más valiente de existir.